¿Qué tal, amigos? De nuevo su amigo Antonio, aquí para platicar pues otro libro que estamos agregando aquí a la colección de experimentos para abrir la mente. En esta ocasión les quiero platicar de una persona pues fascinante, una persona de mucho carácter, una gran inteligencia y dueño de un gran valor también por las épocas en las que vivió y las circunstancias que tuvo que sortear, ¿no? Me refiero particularmente a Pierre Teilhard de Chardin. Y perdonen mi francés, no es mi mejor francés, pero lo repito, es Pierre Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin nació en Francia en 1881 y murió en Nueva York en 1955. Fue una persona que desde niño, a los 10 años, entró a un colegio jesuita y ahí creció, fue su formación, y a los 18 años entra a la orden de los mismos jesuitas y continúa su camino por ahí como un hombre, digamos, de Dios, ¿no? Lo relevante de este gran personaje, es su forma de integrar sus creencias alrededor de la creación, alrededor de Dios y la teología en general, con su firme creencia en la evolución de las especies y particularmente en la evolución del hombre. Él fue una de las personas que más importantemente unió ciencia con religión y por eso fue atacado muchas veces, incluso por su propia Iglesia católica. De forma que en su tiempo las obras que produjo no fueron necesariamente muy impulsadas por esta Iglesia, y después de su muerte pues hubo algunas restricciones a la lectura de las mismas. Lo interesante es que él en su faceta de filósofo y pensador, además de paleontólogo, fue incluso una persona del equipo que descubrió el hombre de Pekín, los restos del hombre de Pekín en 1929, confirmando así sus sospechas sobre la evolución del ser humano. Lo interesante es cómo él plantea hacia dónde vamos, hacia dónde debe de ir el ser humano, ¿okay? Su principal propuesta es que el hombre está evolucionando mental y socialmente. Ha estado evolucionando en forma mental y también a nivel social, con el fin de llegar a una unidad espiritual final. ¿Esto cómo lo logras? En su libro que acabo de leer, que es el que les comparto, que se llama El fenómeno del hombre, en este libro plantea temas muy interesantes. Por ejemplo, el rol del hombre es ser un escrutador, ser un observador de lo que ocurre en el cosmos y en su universo particular. Para el efecto, Teilhard de Chardin nos platica que el ser humano necesitaba tener ciertos sentidos, mas no necesariamente los sentidos físicos que siempre hemos conocido, como la vista, el olfato, etcétera, sentidos que siempre utilizamos. Él se refiere a una profundidad interesante en los sentidos, y me voy a permitir leer algunas de las cosas que él menciona respecto a esto. Al hombre se le dio el sentido de la inmensidad espacial, tanto en lo grande como en lo pequeño, para poder desarticular y entender todos los objetos que se comprimen a nuestro alrededor. Se nos dio el sentido de la profundidad para poder entender lo que ha ocurrido en el pasado y analizarlo a través de series ilimitadas de tiempo y poder así comprender. Al hombre se nos dio el sentido del número para descubrir y apreciar sin pestañear la multitud enloquecedora de elementos materiales o vivientes que se hayan comprometidos con la más pequeña de las transformaciones del universo. También se nos dio el sentido de la proporción para establecer en lo posible la diferencia en la escala física que separa a lo inmenso de lo ínfimo, o sea, del microcosmos al macrocosmos. Se nos dio el sentido de la cualidad o de la novedad para poder discernir y distinguir en la naturaleza los estadios absolutos de perfección y de crecimiento. También se nos dio el sentido del movimiento para poder tener la capacidad de percibir los irresistibles desarrollos ocultos en las mayores lentitudes
así como la agitación extrema disimulada bajo un velo de reposo, lo completamente novedoso, deslizándose hacia el centro mismo de la repetición monótona de las mismas cosas. Por último, se nos dio el sentido de lo orgánico, para descubrir las interrelaciones físicas y la unidad estructural bajo la superficial yuxtaposición de las sucesiones y de las colectividades. Con esto Teilhard de Chardin nos decía: el hombre es un ser maravilloso que tiene muchos sentidos que le permitirán entender, comprender todos los secretos, desde la creación de la materia hasta el futuro desarrollo de la humanidad. Y para eso planteaba dos temas principalmente. Decía que el hombre había tenido una evolución eminentemente física, que a partir de la materia y con la construcción de elementos materiales cada vez más y más complejos, por ejemplo en la creación de átomos, de moléculas y de organismos cada vez más sofisticados, se desarrolló el organismo humano, y se le desarrolló con ello un sistema nervioso muy sofisticado que le ha permitido tener la reflexión racional, así como la autoconciencia y un sentido de la responsabilidad moral. En ese sentido, el ser humano ha evolucionado, según Teilhard de Chardin, y muy importantemente, probablemente hemos llegado casi a la perfección, probablemente. Pero en otro sentido, el ser humano también ha ido evolucionando, y es en el sentido de la socialización de la humanidad, que es prácticamente el siguiente paso, que a través de la tecnología, a través de la urbanización y de las comunicaciones, sobre todo en nuestra época actual, el hombre a nivel social se ha ido acercando. Más y más ligas se han estado dando entre los diversos pueblos, a nivel de política, a nivel de economía, a nivel de hábitos de pensamiento, que nos permiten pensar que ese era el siguiente paso y que hemos ido evolucionando también ahí, aparentemente. Ahí es donde estamos. Dice Teilhard de Chardin que cuando la humanidad y el mundo material hayan alcanzado su estado final de evolución y se haya agotado todo potencial de futuro desarrollo, entonces una nueva convergencia se iniciará para llegar a la unidad espiritual final. Aparentemente ese es el momento en el que la humanidad está ahorita, en el que tenemos que decidir todos qué vamos a hacer. Y los dejaría con esta última reflexión que dice Teilhard de Chardin. Dice: no somos seres humanos buscando una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Pues los dejo con esa reflexión. Para mí me parece muy interesante. Es una persona que deben de ver, una obra que deben de contemplar, porque probablemente sea uno de los pensadores más importantes de las últimas décadas, de los últimos quizás siglo, y que plantea en forma muy clara estos temas. Los invito, por favor, si quieren, suscríbanse por favor en YouTube a mi sitio, y si quieren participar también en el blog siempreenaccion.wordpress.com, wordpress.com como word, como palabra. Les agradezco, les envío un saludo, hasta luego.